interno del PRI, y que creen que se come Carlos Salinas de Gortari a Cuauhtémoc Cárdenas. En ese momento Cuauhtémoc Cárdenas se levanta al estrado, los manda a la salida a todos, se va y renuncia al PRI, y atrás de él se va, por ejemplo, Muñoz Ledo y toda la camada de priistas inconformes, y se salen, y al otro día empiezan a anunciar en la prensa oficial que van a ser su partido de oposición histórico en México, y ya su partido de oposición, Partido Frente Cardenista de la Reconstrucción Nacional, ¿no? Es el antecesor de lo que es el PRD hoy, ¿no? Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Entonces, 1988, pues ya está definido para dónde va, pero todo en 1988, como ya fue el año electoral, ¿no? Con miras a 1989, pues imagínense, sale la oposición del mismo PRI. Cuauhtémoc Cárdenas se dedica a hacer proselitismo y a ventilar todos los tratitos al sol de lo que hacía el PRI. Y por otro lado, Salinas de Gortari, su campaña, ya saben, como muy académica, muy calladito, muy mediática, con todo lo que honra el PRI, así toda la parafernalia de ellos. Y Cárdenas sale a las calles y bueno, ¿qué creen? Por primera vez en 75 años de historia de gobierno priista, la sociedad se polariza. Cuando hacía Cárdenas mítines en el Zócalo, ¿no? Llegaba gente con sus botes de basura, pero también llegaba gente en limusinas, con chofer y con escoltas a escuchar el discurso de Cárdenas. O sea, estuvo, pero bárbaro, ¿no? O sea, tenía unos seguidores totalmente, además, el medio social totalmente democrático, abocado a Cárdenas, porque prometió un cambio que nunca en la historia hubiéramos imaginado que pasara, ¿no? En ese momento se polariza la sociedad y bueno, el otro sigue con su política y con su estrategia tal cual, ¿no? Como es el PRI. Llegan las elecciones de 1989, cambio presidencial, el 88, ¿no? Y resulta que aquí fue el 88 fue el cambio presidencial, exactamente, miren, vean, incertidumbre y empieza aquí. ¿Qué pasa? Bueno, pues el IFE determina que por el conteo rápido que se hizo, el IFE le felicita al candidato Salinas de Gortari porque lleva la delantera él, ¿no? Debido a que el sistema se cayó. Se cayó, pero eso le costó que mandaran a ¿cómo se llama el rector? Juan Ramón de la Fuente, lo mandaran al rector de la UNAM, porque antes la UNAM era como el bote de basura, ¿no? Y ya mandaron a Juan Ramón de la Fuente por haber dicho, porque él fue el que anunció el fraude, así, el sistema se cayó, pero además hizo el alemán. Uy, olvídense, ¿no? Eso le costó que lo mandaran a la goma aquí como rector, ¿no? Y obviamente el fraude orquestado, porque realmente ganó Cárdenas. Apenas hace 2 años sacó su libro, que dijo que, no, Salinas sacó su libro, donde dijo que efectivamente Cárdenas lo fue a ver y a probar, ¿no? Pero que además era la mejor forma de ayudar al país, ¿no? Que si hubiera estado Cárdenas no hubiera crecido lo que pasó en México, no hubiera sido posible. Claro que Salinas, ¿no? Pero bueno, entonces ahí se hace el cambio. A partir de 1988, lo que hace Salinas, hace 3 cosas bien importantes. Primero, se ejecuta al líder de Pemex. ¿Por qué? Porque Pemex era la Secretaría de Estado que tenía más lana y que dependía, casi el país, bueno, sigue dependiendo de Pemex, pero en ese momento tenía el poder el sindicato porque obviamente controlaba la producción, la exportación, todo lo que tenía que ver con petróleo y además hacía los contratos hacia afuera, en fin, ¿no? Entonces lo primero que llega es que le da gran a la quina, ¿no? Raúl, ¿quién se llama? Aquina, ¿no? Así le llamaban. Raúl Hernández de Aquina, ¿no? Exactamente, y lo mete a la cárcel. Y entonces, ¿qué pasa? Todos los sindicatos, porque la sociedad se puso loca, ¿no? Y empezaron, no, qué fraude y todo. Cuando vieron eso, pero así se retiró el sindicato, por ejemplo, de Luz, ¿no? El SME ya no es de emoción. En la SEP le dijo, a ver, o se calman o se van. Y entonces le pidió la renuncia a... ¿Quién era el Conjitud? Carlos Conjitud, era el dirigente del sindicato de la SEP, ¿no? Y le dijo, ¿renuncias o te quiebro también, no? Entonces renuncia, pero le deja a su amantita el poder a la doña maestra Esther Gordillo, ¿no? Y ya, porque
que antes dirigía, ¿no? Entonces le dijo a Juan Gutiérrez Renuncias o que el trueno, ¿no? Y llegó entonces el Baester, que él, curiosamente, le dijo, no, mira, Carlos, tú dame el poder y yo voy a seguir contigo y no sé qué. Pues le quitó, nada más tomó posesión, le quitó sus propiedades, las incautó, lo auditó y lo mandó a la dona, la que fue su amante 40 años, Ya lo sacó y además se murió pobre y ella se quedó con todo. Se quedó con todo. Entonces, bueno, todos los sindicatos que no, ya no mueren, ¿no? Entonces hubo así poquitas reformas, pero ya, punto. Y para que no le hiciera de emoción, a ver cuánto te doy el gobierno del DF, ¿no? La regencia del Distrito Federal. Entonces se lo dio y siguió trabajando. ¿Qué pasó? Lo primero que pasó es que dijo, bueno, para empezar, vamos a hacer ahora un cambio estructural en la economía mexicana. ¿Y qué creen? Que cambia el modelo económico del país y que lo dictamina como una economía abierta y además el modelo de sustitución de importaciones lo hace obsoleto y determina que el modelo neoliberal, obviamente pues porque viene de Harvard. En Harvard la línea política, la línea ideal, filosófica, pues es Keynes, ¿no? Es el neoliberalismo. Entonces pues aquí lo impone, ¿no? Y lo implanta. Bueno, ya nada más lo implanta porque impone y ya está. Entonces, así como ven, lo único que hizo es sustentar la razón por la cual fue elegido presidente. Y empezamos a trabajar. A partir de 1989, miren el disparo que hay, ¿no? Ahora sí la economía agarra, pero miren, pero bonito hacia arriba, ¿no? Empieza a trabajar y empieza el alza. ¿Por qué razón? En el momento en que se abre la economía, pues empieza el mercado de valores a funcionar ahora sí como se debe. Empiezan ya a cotizar empresas mexicanas, bancos y empresas extranjeras dentro del mercado de valores. Y además le hace reformas interesantes, le pone cargados de seguridad, pero créanme que el mercado todavía sigue dando. Empezamos con un sistema de transacción, de operación, de asignación y transacción de operaciones que se llamó SATO. Así se llamaba el sistema original del mercado de capitales, que está viendo ahorita, ¿no? SATO es el sistema de asignación, transacción y organización de valores, ¿no? Entonces, en primer momento, atrajo todos los capitales. ¿Qué pasa en el ámbito económico? Más bien, primero en el ámbito económico, ¿qué pasó? En 1989, en marzo del 89, pues de repente pasamos ahí por Polanco y vemos toda una fila de más de 11 kilómetros de gente en México por entrar a McDonald's, ¿no? El primer McDonald's fue Polanco, ¿no? El primer McDonald's. Vemos cómo se cayó nuestro querido Burger Boy. Quiebra a los 3 meses de que entra McDonald's, ¿no? O sea, Tom Boy. Ah, sí, ¿cierto? Tom Boy, ¿no? O sea, caen esos. Y, por ejemplo, empieza a tratar de equilibrarse toda la parte de comercial en México con la caída de esta hamburguesera. Después empiezan sobres la parte comercial, que era el Palacio, el puerto de Veracruz y el puerto de Liverpool, eran los almacenes generales más posicionados en el país, como el Palacio de Hierro, ¿no? Y la parte chic del país se llamaba París-Londres, ¿no? Entonces, pues que resulta que cuando entra la competencia, empiezan a comprar esas empresas para reconvertirlas, ¿no? Entonces, ofertan por París-Londres, que era el icono de lo nice en México, ¿no? Y la compra Cifra, ¿no? Cifra era los que son de Walmart, ¿no? La compra Cifra y la convierte en Suburbia, ¿no? Y qué triste, ¿no? La convierte en Suburbia. El Palacio de Hierro y Liverpool, el puerto de Veracruz no aguanta la competencia y cae, porque además tenía ya comprometidos capitales que debía liquidar antes de seguir perdiendo más. ¿Qué hace Liverpool? Liverpool empieza a buscar estrategias y se le ocurre, entre todo lo que está pasando, hacer una estrategia que va a perder su segmento, pero va a ganar mayor mercado de cobertura. Inventa los meses sin intereses, ¿no? Entonces empieza a poner toda su mercancía a meses sin intereses y a darle tarjetas a todo el mundo ya sin consentimiento de crédito ya de su mercado, que era nicho así top, ¿no?
se catapulta a darle toda una estrategia para tener mayor cobertura y mayor capital, tener sin intereses para garantizar ventas y no caer, si lo logra, se salva. El Palacio de Hierro también estaba ya a punto de, y empieza a buscar, ya no es estratégica, busca entonces creativos para que le den otra imagen a la empresa y encuentra ahí en la WIP, creo que de la WIP, un chavo de 22 años que tenía varios premios porque tenía muy buenas ideas y lo contrata y le da sentido a la empresa y la salva con la campaña Soy totalmente payaso. Ay, no es cierto, payaso. Soy totalmente payaso. Y además, con la idea del libro amarillo y la publicidad honesta, lo deja en su mismo nicho y además lo hace ya competidora directa con Liverpool, ¿no? ¿Qué pasa? En la honestidad de la publicidad que hay, pues ya un chorro de mercado, porque tenía así espectaculares impresiones, sobre todo en esta parte del periférico, hacia el sur. Perisur fueron sus íconos, por eso en Perisur están todos los top de las dos tiendas, porque ahí inician, y decía, ninguna mujer sabe lo que tiene puesto, lo que quiere, hasta que se lo ve puesto a otro, ¿no? Y así, ¿no? Y ya, si esperas a una mujer, visita la eternidad, ¿no? Entonces así venían campañas muy dirigidas a la mujer, después también fue de hombre, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Pero primero de mujer con campañas honestas que atrajo el mercado y conservó a la empresa en un lugar importante, ¿no? Liverpool sacrificó su mercado, stock, pero ahora tienen plazas por todas las bases, dueños de plazas comerciales. Todas las plazas de nombre parque son de Liverpool y además es la única empresa que aporta PIB, ¿no?, al país a través del mercado de valores. Entonces, pues ahí es la reconversión que hay dentro del país sobre el mercado de valores. Y aquí lo vemos, empiezan a trabajar. Desaparecen las que no aguantan la competencia y se quedan aquellas que encontraron la fórmula para mantenerse vivas en el mercado. Y entonces, también en esta misma idea, en 1990, se empiezan los trabajos y se firma la primera parte del Tratado de Libre Comercio, que nos pone a la par con todo el primer mundo, ¿no? A partir del ejemplo que nos dio Japón con los tigres asiáticos, ¿no? Empezamos a trabajar ahí muy bien, 1991, 1992, vean así el volumen de negociación que hay, llevamos miles, ¿no? A partir de Salinas, vean, para arriba. Entonces, ¿qué pasa? Hacia 1991, 1992, las principales revistas y las principales consultoras a nivel global califican a Salinas como el líder mundial más importante e influyente del último siglo. No como lo que saca ahora Peña Nieto, ¿no? O sea, empieza a salir en Forbes, empieza a salir en diferentes partes y le empiezan a llevar ofertas de trabajo, así atascarlo de ofertas de trabajo después de que termine su sexenio para ser consultor a nivel global por J. Morgan Chase, por Moody's, por Standard & Poor's, ¿no? Por Fitch, ¿no? En la ONU, en la UNESCO, en países, así como asesor de diferentes partes del mundo. La que sí va a aceptar es ser presidente vitalicio del Dow Jones, el mercado de valores más importante del mundo, y vitalicio, ¿no? Desde el momento hasta que se muriera, iba a ser el que dirigiera toda la masa de capitales del mundo, ¿no? Y así conferencista, en fin. Cuando hacen, ¿se acuerdan de la encuesta Mitofsky? Que todavía existe la empresa Mitofsky, que hacían encuestas, hacen una encuesta a nivel nacional de qué opinaron del presidente. Y el 80% de los votantes en contra se arrepienten de haber votado en contra de Salinas, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento el país nunca había tenido un alcance de negocio tan alto. Primero, la balanza de pagos del país se marcó superavitaria a partir del primer trimestre de operación que entró él, ¿no? Y obviamente para que haya riqueza a nivel bolsillo de nosotros en la balanza de pagos, pues se tiene que marcar continuo, pues continuo, hasta 1982 la balanza de pagos superavitaria, ¿no? Y el volumen de entrada de dinero impresionante porque trajo dinero, se fue de hecho a Inglaterra a pedirle ayuda a la reina y entonces al primer ministro, que era Margaret Thatcher todavía, ¿no? A pedirle apoyo para México, inversiones y todo, y anduvo negociando por todo el planeta hasta que logró tener una reserva bien fortalecida de dinero y el crecimiento del país, el dólar controladísimo, por 50 años en la historia controlado, los créditos al por mayor, toda la gente que hoy es dueño de empresas globales en México, se hizo en el sexenio de Salinas, ¿no? Créditos abiertos, créditos muy baratos para casas, coches,
para patrimonio, por eso las empresas, capital, oportunidades de crecimiento, hacen Nacional Financiera toda la parte de pymes, incubadoras de negocios, ¿no? Otorga créditos hipotecarios, refaccionarios, empresariales y corporativos para el crecimiento del país y lo logra. En este sexenio, el Producto Interno Bruto rebasó límites históricos con respecto a los años anteriores y un contraste interesante entre los gobiernos priistas anteriores y el nuevo priismo que se estaba ocurriendo ahí. Seguimos ahí con algunas situaciones. ¿Y qué pasa? Bueno, como había fracturas en secciones del PRI y obviamente ya había oposición, ya había el PRD en ese momento, pues estaban muy de cerca vigilando lo que hacía el PRI, ¿no? Tal es así que hay grupos de facción en diferentes estados que empezaron a protestar sobre toda esta idea del gobierno de Salinas de Gortari, y resulta que en 1991 le resalta lo que es el EZLN, ¿no? Ahí le empieza a buscar ¿cómo se llama? Unos rebeldes, al principio marcó, que había, estaban en contra de todo lo que estaba haciendo. Aquí lo que pasaba es que decían que había exceso de corporativismo y estaba vendiendo al país, ¿no? Hoy sabemos que no fue así, ¿no? Que simplemente lo que hizo, porque sí fue algo que hizo bien, que puso al país en el mapa, ¿no? Obviamente eso garantizó el modelo neoliberal, es menos intervención del Estado y mayor entrada de corporativismo en el país. Eso es lo que hizo realmente, ¿no? No fue malo, pero en este momento estábamos acostumbrados, más que nada yo creo que fue miedo, ¿no? Estábamos acostumbrados de que el Estado rector nos protegiera y nos diera todo. Al haberlos dejado, pues entonces hubo revueltas en el país, que surgió el EZLN. Aparte por movimientos corruptos que muchos ya ven que había oposición, empezaron a ver que había ciertos movimientos no claros en el manejo de la reserva del país. Hasta ahí lo negaban, ¿no? Hasta ahí ya tenía el país en la mano, y no el país al mundo. Ya lo tenía aquí porque México creció impresionantemente. Fue el sexenio y además que de crecimiento. Y otra cosa, supo elegir muy bien a su gabinete, porque en medios exteriores decía, es el dream team de las finanzas. Nunca en México se manejaron las finanzas tan bien orquestadas como en este sexenio, ¿no? Estaba, por ejemplo, Cedillo, estaba en educación, Aspe en Hacienda, o sea, había toda una estrategia para operar toda la parte financiera y de negocios. En este sexenio se pactó el acuerdo con muchos gobiernos que teníamos deudas para hacer un intercambio de deuda por capital a partir de los contratos de derivados, más bien en contratos swaps de intercambio de deuda pública por capital, donde nosotros dábamos chance de operar negocios aquí con un tiempo estimado de recuperación, pagábamos esa deuda y se quedaba la obra para acá. Ejemplos de ello fue el Museo del Papalote. Eso fue una deuda con Francia, ¿no? Que le pagamos con la operación del Papalote unos años y ahora ya es propiedad de nosotros. Así como los hoteles en Four Seasons de Reforma y Burdeos, también fue un pago de esos. Muchos edificios, hoteles que están en México fueron pagados a través de un intercambio para bajarle la deuda, que eso a nadie se le hubiera ocurrido hacer. Entonces empezó a trabajar así. Por la parte de Aspe, pues empezó a generar muchísimos contratos de futuros a nivel externo. Ahorita vamos a ver de eso, que incluso estamos registrados en el récord Guinness por la mejor estrategia en el manejo financiero en el mercado de derivados, por el director de Pemex, Aspe y Salinas, en 1992, ¿no? Aquí vean el boom que tuvimos, porque en 1992 México se llenó de la lana del mundo, porque en 1992 fue la guerra, la cuasi guerra del Golfo Pérsico. Entonces, ahí Salinas empezó a analizar cómo estaba la situación y resulta que, ¿cuál era el problema en 1992? Que iba a haber guerra. ¿Y la guerra con quién era? Con los árabes, en el Golfo Pérsico, ahí el conflicto. ¿Qué pasó? Pues que obviamente ahí está la mayor cantidad de petróleo del planeta. Con la expectativa de que iba a haber guerra, el petróleo alcanzó niveles impresionantes, estaba a $12 el barril y se fue a 80, 90 y hasta $110 por barril en ese momento, ¿no? Entonces, Salinas mandó al director de Pemex a que vendiera contratos de opciones en el mercado de Chicago. ¿Para qué? Pues porque
Fíjense nada más, ¿no? Estaba $100, digamos, $90. Llegó el director de Pemex y dice, vendo contratos de petróleo a 3 meses a $19. Entonces, ¿sí? A $19. Entonces, en serio, pues le compró todo el mundo y se rieron de México. Aquí la prensa nacional decía, patrimonio de los mexicanos, hermanos, estos bárbaros estúpidos, ¿cómo es posible? Y lo criticaron y todo. El gobierno no dio nada, información, calladito, no hubo guerra, no hubo guerra. Entonces, ¿qué creen? El petróleo regresó a 14. Y México ejerció los contratos y ahora me compran todos a 19. Y 19 le compramos entonces, ¿no? Nos llegó toda la lana del mundo ahí. ¿Qué pasó? Pues entonces Salinas, muy lindo, salió y dijo, pues ¿sabe qué? Como ahora tenemos tanto dinero en nuestro país, pues ya es muy difícil concentrar la balanza de pagos, ¿no? Ya las cuentas son estratosféricas por tantos capitales que tenemos, ¿no? La buena noticia es que tenemos un futuro brillante y nuestro país está en el top de todo el planeta, pero por necesidades de operación y contabilidad he designado que a partir de hoy vamos a manejar el nuevo peso, le quitamos 3 ceros a la moneda, ¿no? Y entonces todos así, wow, un viaje en pecero te costaba 400 pesos, ¿sí? El kilo de tortillas costaba, no sé, 800, ¿sí? Le quitas moneda y ¡pum! La conversión se va y empiezan a aparecer centavos. Entonces la gente empezó, ¡ay, qué barato!, ¿no? Los bolillos 20 centavos, ¿no? Y todo era barato, también el sueldo, pero no nos fuimos por ahí. Toda la gente estaba abocada en que era bien barato todo. Entonces, el nuevo peso y en lo que nos acostumbramos a nuestra unidad monetaria, pues empezó lo malo. Empezó el discurso de, sí, vamos muy bien, porque íbamos bien, pero teníamos un tipo de cambio fijo. Entonces, el tipo de cambio fijo lo que garantiza, el compromiso del país es que tenemos que estar a la par de producción con Estados Unidos para garantizar. Es decir, para que nosotros tuviéramos un tipo de cambio a 12.50, tendríamos que producir 3 bolitas, ¿sí? Entonces, 3 bolitas, 3 bolitas. Aquí llevábamos 3 bolitas, pero empezamos a decirle el siguiente año, oye, nada más voy a hacer 2 bolitas y media, ¿no? Devalúa, no, me voy a aguantar, me voy a recuperar. Órale, ¿no? Siguiente, 2 bolitas y un cuarto, ¿no? Oye, devalúa, no, espérame, aguántame, me voy a recuperar, ¿no ves cómo estoy trabajando? Pues voy súper bien. Es un leve problemita en lo que nos acostumbramos al nuevo peso. Pero empezamos a ver caídas en el mercado, ¿no? Empezamos a ver caídas en el mercado, ¿por qué? Porque ya no sustentaba, el valor de la moneda ya era hueco. ¿Por qué? Porque dinero en la reserva ya no iba, porque empezó a desviar reserva a las cuentas externas en Suiza, a nombre de su hermano. Entonces, si decían el vecino, yo no fui, ¿no? Yo sigo aquí todo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Siguiente año, oye, ¿qué onda, México? Pues me debes ya nada más me produces 2 bolitas y me debes, no, espérame, me aguanto, me voy a cerrar tu broche de oro. Tú espérame. Órale, pero ya no había sustento para aguantar ese tipo de cambio. Entonces, ¿qué pasa? En 1993, otra vez, empieza la alternancia en el PRI para designar quién iba a ser el elegido de los dioses. Y resulta que optan porque fuera Colosio. Colosio había sido secretario de Derechos Humanos en ciertos estados de la República, era consultor, y bueno, había sido empresario también, fue empresario y había obtenido algunos cargos de gobierno y obviamente posiciones en el Senado, en la Asamblea, y optaron por que sería el mejor candidato. Esto sucede en 1992. En 1992 ya había cierto descontento porque la gente como que ya estamos entendiendo qué estaba pasando, ¿no? Recuerden, eso que hizo de quitarle ceros a la moneda es un efecto económico, se llama ilusión monetaria, ¿no? La ilusión monetaria es cuando tú todavía no agarras la onda de la paridad cambiaria y gastas indiscriminadamente en cosas hasta que entiendes qué pasa. ¿Qué pasó en México? Los bolillos 20 centavos. ¡Ay, qué barato! Los bolillos 40 centavos. ¡Qué barato! El 100%, El 100%, pero ¡ay, no, qué barato! Centavos. ¿Qué pasa? La gente no es consciente de que están aumentando los precios de los bienes y servicios. La inflación está ya a punto de, pero nadie se da cuenta pues porque están entretenidos, no centavos, pero de 20 a 40
¿no? Ya son 100%, que si hubieran sido pesos, la gente hubiera brincado en ese momento. Pero miren que esta gente tan buena. Primero nos dijo, ay, ternurita, después no nos dimos cuenta. Cuando medio nos empezamos a dar cuenta, ya estaban las precampañas y ya empezaba el descontento social en algunos países. ¿Y qué creen? Se echan a Colosio, ¿no? En marzo, en Lomas Taurinas, en marzo de 1993, lo matan ahí en Lomas Taurinas. ¿Qué creen? Pues fue nuestro Kennedy, ¿no? Sí, nunca había pasado eso en México. Si hoy hubiera pasado eso, ay, qué triste. Y lo que sigue, porque ya estamos acostumbrados a la violencia. En ese momento no había eso, ¿no? Entonces fue así todo el luto nacional. Entonces el PRI tiene que volver a buscar candidatos. Determinan que había una terna de candidatos para que se pudiera otra vez reelegir. Y bueno, sale otra vez Zedillo. Zedillo gana porque dicen ahí algunos medios que fueron los votos, para el PRI fueron los votos de pena, ¿no? De compensación por haber matado al candidato, que no ganó realmente, ¿no? Que fue los votos de tristeza. Y realmente el ambiente en México sí era muy triste, hasta hubo luto nacional, ¿no? La gente andaba en las calles desconsolada porque no sabía, nunca había pasado eso, ¿no? Y bueno, ya saben, Salinas, pues va, ya todo su protocolo, pero ya traía muchas broncas ahí, ya el peso no tenía ese valor, había mucha presión de Estados Unidos para que devaluara, no lo hizo. Bueno, ¿qué pasa? Aquí, bueno, lo que pasa con Lomas Taurinas, 94, alternancia, 1994. En 1994 se da el cambio de poder de Salinas a Zedillo. Zedillo llega al gobierno muy raspado con toda la parte del EZLN, la bronca que ya traía así como con Salinas que estaba pasando, y Salinas le da la banda presidencial y ahí se ve. ¿Qué pasa? Los primeros días de gobierno, cuando Zedillo se entera, se da cuenta que no hay nada en la reserva del Banco Central, nada es nada. Entonces, pues tuvo que devaluar, porque aparte de Estados Unidos ya no había valor, tiene que devaluar, y entonces vienen las broncas entre ellos dos, el error de diciembre, ¿no? El error de diciembre marca una era importante para el país, porque a partir de esta brecha, miren, ahí está el error de diciembre, ¿no? La caída, donde devaluamos nuestra moneda, mucha lana, ahorita vamos a ver el técnico, mucho dinero. ¿Por qué razón? Pues porque obviamente pues ya no tenía garantía el país para seguir operando. Le toca a Zedillo, pero Salinas es el causante. Entonces se echan la bolita. El error y se fue de Salinas, ese no supo cómo controlar. Zedillo no dijo nada. Simplemente nada más se dedicó a trabajar y tratar de solventar esa bronca que hubo, ¿no? A trabajar, a mover variables, en fin, ¿no? Y Salinas se fue. Se destapa la cloaca y se dan cuenta de dónde estaba toda la bronca. El último informe de Salinas fue controversial porque por primera vez hay oposición en el país y se levantan la bancada del PRD y se ponen máscaras de cuerpo, ¿no? Y se paran en protesta en el informe, y volteó Salinas y les dijo, ni los oigo ni los veo. O sea, vean, ¿no? Y siguió dando su informe y de veras no los peló y los mandó a sacar, ¿no? Y siguió, terminó su sexenio como empezó así interito, se fue, hizo muy fuertes declaraciones en contra de su cuate, que además era Zedillo no opinó, y de repente cuando empiezan a buscar la razón por la cual la reserva, cuentas y todo, pues se destapa, ¿no? Él sale del país y lo expulsan del PRI, y además Estados Unidos lo veta de entrar a su país y le quita la invitación que le había hecho para el Dow Jones. Y le cierran las puertas en todas las financieras más importantes del mundo, pero no le importa, se va a Londres, se fue a Londres. De hecho también sacó a Adela Noriega del país y la mandó a Estados Unidos, que era su amante, y su hijo no lo deja reconocerlo en México, lo deja ahí hasta la fecha, no lo dejan pasar, ¿no? Antes de eso, cuando tuvo su hijo, la chava esta, la esposa, que era Cecilia Uccelli, ¿no? Llegó a cachetearla al Ángeles, México. Ya saben, puros dramas, ¿no? Que casi estuvo a punto de haber una tragedia entre las dos escoltas,
¿no? De la primera dama y de la segunda primera dama. Pero ya en cama ella ya a punto de dar a luz, o sea, llegó y sacaron pistolas y todo, que hubiera sido una masacre, pero los doctores tuvieron que intervenir y calmaron las cosas y ya no pasó nada. A raíz de eso la mandó, y además cayó a la prensa, o sea, quien sepa de esto, apenas lo destaparon, pero cayó a la prensa cañón, así de que cuidadito y hablen, ¿no? Porque si no van a ver. Igual también con su hija y Luis Miguel, el mismo asunto, ¿no? El mismo asunto calladito, ¿no? Por ahí se dice que tiene, o su nieto es un hijo de Luis Miguel, ¿no? Y ya por su hija, que anduvo mucho tiempo con el sol, ¿no? Pero no se supo nada porque tenía la prensa totalmente cerrada. Y los periodistas que se atrevían a dar notas de él, cerraban los negocios. O sea, clausura y les aventaban toda la bronca y nada, entonces controladitos. Cuando llega a Zedillo, pues trata de ser lo más discreto posible con las broncas que hay, pero pues es inminente una devaluación, lo acusan a él y los analistas ponen en tela de juicio el criterio de Salinas, total, que se destapa y lo expulsan del país y se fue a vivir a Londres, ¿no? Se va a vivir a Londres ahí calladito, pero sigue manejando el país de lejos, porque tenía muchos favores que cobrar. Entonces, de lejitos, pues entonces ahí busca la manera de seguir dirigiendo. En tanto, Zedillo se dedica a buscar esquemas. Lo primero que hace a partir de 1994, dijo, ya no quiero tener problemas con el tipo de cambio, y decreta un cambio de régimen cambiario. Cambia el sistema cambiario del país de fijo a flexible. Y además le otorga la autonomía de operación al Banco Central. Lo hace gobierno del Banco Central. Y eso a los estadounidenses los impactó, porque ya no había manera de cómo controlar al país, ¿no? Entonces se sale de la media y bueno, lo felicitan. La verdad es que la prensa pues lo trató muy bien. Y ya vean cómo está volatilizado por todas las broncas que hay. Y pues seguimos hasta 1995, que pues está trabajando con mucho esfuerzo porque no había dinero, pero logra hacer que siga operando el Tratado de Libre Comercio, logra muchos acuerdos, se dedica de verdad a trabajar, hasta que en 1997, 98, aquí hay un problema importante.